Hola a todos mis queridos amigos y hermanos en Cristo Jesús, nuevamente con ustedes, queriendo compartir una vez más palabra de Dios, palabra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios Todopoderoso, y con el poder de su Santo Espíritu, siempre pidiéndole sabiduría, siempre pidiéndole discernimiento, ¿verdad? Para poder explicar, desarrollar los temas. Y siempre antes de hacer un video, como les he dicho varias veces, leo la palabra, estudio un poco sobre el tema, o sea, leo, investigo, me informo, y le pido a Dios que me dé sabiduría, que me dé entendimiento, que me hable, que me diga, que me muestre, ¿verdad? Porque como lo he dicho tantas veces, sola no puedo, necesito que Dios me ayude. Entonces, estoy en el libro de Apocalipsis. Y estoy en la parte donde habla de las 7 iglesias. El que ha leído el libro de Apocalipsis sabe que iniciando el libro de Apocalipsis, el Señor hace referimiento a 7 iglesias. Y ahí el Señor dice a cada una de las iglesias lo que tiene en contra y lo que le agrada de cada una de las iglesias. Es decir, habla de lo que tiene a favor de las iglesias, lo que le agrada de cada una de estas iglesias, pero también habla de lo que tiene en contra de cada una de estas iglesias, porque en cada una de ellas, ¿verdad? Hay cosas que al Señor no le agrada, pero el Señor se las hace ver, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice a cada iglesia que se arrepienta, o sea, que se arrepienta de lo equivocado que está dentro de la iglesia, o sea, o del error o del pecado que se está cometiendo, ¿verdad? Que se arrepienta, que saque, ¿verdad? Lo que no le agrada de la iglesia. Se está refiriendo a las iglesias y sabemos que iglesia eres tú, iglesia soy yo. Iglesia no es el templo, iglesia no es la estructura, ¿verdad? Las 4 paredes, el templo, es la casa de oración, ¿verdad? Y cada ser humano que la ocupa, o sea, que ocupa el templo, es la iglesia. Dios nos está hablando a cada uno de nosotros como iglesia, pero también les está hablando a los líderes de la iglesia. Y le está hablando obviamente al pastor de cada iglesia, ¿verdad? Porque cada iglesia va organizada por líderes, por los organizadores, llámese pastor, llámese diácono, llámese apóstol, la organización eclesiástica. Y también le habla a cada uno de lo que asisten a esas iglesias, es decir, pastores y ovejas. Pastor, el que predica, el que dirige, el que se encarga de esa iglesia. Las ovejas, cada uno de nosotros que ya hemos aceptado a Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, si leemos cada una de las iglesias que menciona aquí, o sea, el texto de cada una de ellas, el Señor está haciendo una reprensión, una exhortación a cada iglesia, ¿verdad? Para que cambie, para que deje, para que saque afuera lo que a Dios no le agrada. Y cuando el Señor nos está diciendo esto, ¿verdad? También se refiere a nosotros como personas, como hijos de Dios, ¿verdad? Como cristianos, que saquemos de nuestra vida lo que a Dios no le agrada, que dejemos de hacer cosas que a Dios no le agrada, porque a veces nosotros pensamos que la iglesia es el templo. Y el templo obviamente tiene que estar como a Dios le agrada, porque la casa de oración es santa y Dios es santo, 3 veces santo, y Dios demanda, pide, exige santidad, y su templo tiene que estar santo, sin cosas que los contaminen, sin anatema, sin apostasía, sin falsas doctrinas, sin introducir cosas que vayan en contra de Dios y que a Dios no le agradan. Pero también Dios se está refiriendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? Que saquemos de nuestra vida lo que a Él no le agrada. Y yo sé que el Señor a cada uno de nosotros nos hace saber lo que a Él no le gusta, lo que a Él no le agrada. Entonces el Señor aquí nos está hablando, porque la iglesia somos nosotros.
¿verdad? Pero también le está hablando a la gente que dirige la iglesia. Profetas, evangelistas, predicadores, misioneros, todo aquel que predica la palabra de Dios, ¿verdad? Tiene que predicarla como es debido, como dice aquí, ¿verdad? Sin cambiarla, sin alterarla. Siempre digo esto en todos los videos, ¿verdad? Sin introducir cosas que son mandamientos de hombre, que son falsas doctrinas, porque si nosotros vamos a hacer algo en la iglesia, primero tenemos que ponerlo delante de la presencia de Dios y pedirle al Señor que nos dé sabiduría y entendimiento para saber si eso que nosotros queremos introducir a Dios le agrada. Porque si a Dios no le agrada, es como que si usted tiene una casa, ¿verdad? Y usted tiene invitados y esos invitados vienen a su casa todo el tiempo a visitarlo. Entonces de repente esos invitados o esos amigos o esos familiares, ¿verdad? O esos conocidos que usted tiene, van a su casa y cada vez que van a su casa están llevando cosas que a usted no le agrada, pero ellos la llevan porque ellos dicen, bueno, me gusta a mí, yo se lo voy a llevar. Pero ya usted le preguntó al dueño de la casa si el dueño de la casa quiere lo que usted le está llevando, quiere lo que usted le está trayendo. Ya le preguntó. Porque a veces nosotros regalamos cosas y el que recibe el regalo a veces no le gusta. ¿Y qué hace? Lo pone aparte o se lo da a otro o no lo toma en consideración. Te dice, sí, está bonito, pero lo deja ahí. A Dios hay que darle lo que le agrada, lo que le gusta, lo que dice en su palabra. Nosotros no tenemos por qué introducir más nada, porque es que en la palabra de Dios está todo. ¿Para qué nosotros vamos a introducir otras doctrinas? ¿Por qué? Porque a nosotros nos gusta. Bueno, yo me voy a inventar qué sé yo, una cosa que a mí me gusta y entonces me la voy a llevar para la iglesia. Y cuando yo hablo de una cosa, no tiene que ser una cosa material, no tiene que ser precisamente una cosa material. Puede ser algo que se me ocurrió a mí hacer en la iglesia, que se me ocurrió. Y entonces yo digo, esto es bonito, vamos a hacerlo, porque esto es bonito. Y entonces vamos a hacer eso, pero yo sé si eso le agrada a Dios. O sea, si yo soy una que estoy encargada de la iglesia, un ejemplo, soy un pastor y voy a introducir una doctrina, eso está en la Biblia, eso es bíblico, lo que estoy haciendo, lo que estoy introduciendo, porque si no está en la Biblia y es antibíblico y simplemente lo estoy introduciendo porque a mí me parece que es correcto, porque a mí me gusta, porque a mí me agrada, entonces yo estoy introduciendo algo falso, porque si no está en la Biblia, ¿para qué voy a meter yo más cosas? Si en la Biblia está todo, te dice todo lo que tienes que hacer y cómo a Dios le gusta su casa. Entonces, ¿para qué me voy a poner yo a inventar, a meter más cosas sin saber si a Dios le agrada o no? Para entonces enseñar cosas diferentes a las ovejas y hacerlas caer en cosas que no tienen que caer, porque las ovejas, las personas van a decir, bueno, nos están enseñando eso debe ser bien, lo correcto, pero ya usted lo buscó en la Biblia, ya lo verificó que está ahí, que eso es lo correcto. Ya nos autoanalizamos nosotros mismos para darnos cuenta si lo que estamos haciendo le agrada a Dios, si lo que estamos haciendo a Dios le gusta. Tenemos que ver eso también, lo debemos ver. Yo estaba analizando algo, estaba pensando algo, ¿no? Cuando uno está en medio de la alabanza, ¿no? Porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y uno está alabando, adorando a Dios. Eso viene a mi mente, ¿no? Me trae a la mente cuando el rey David danzaba. Y dice que danzaba dando vueltas en el aire, danzas extravagantes para su Dios, ¿verdad? Para alabar a Dios. Pero él lo hacía en el espíritu, o sea, en el espíritu lo hacía. ¿Me entiendes? Guiado por el Espíritu Santo. O sea, cuando tú eres lleno del Espíritu Santo, tú danzas en el Espíritu, tú oras, tú estás ahí en esa comunión tú y el Espíritu Santo, tú danzas en el Espíritu, ¿verdad? Pero, por ejemplo, ponen una alabanza y tú te pones no a danzar, sino a hacer como tipos de movimientos que más que una danza parece un baile. No estás danzando en el espíritu, tú estás bailando, estás moviéndote en tu carne,
Tenemos que darnos cuenta cuando danzamos, si estamos danzando en el Espíritu porque estamos siendo tocados y llenados del Espíritu Santo, o si estamos bailando en la carne. Porque danzar es danzar en el Espíritu, porque estás tocado y derramas tu alma. Y cuando estás danzando, ahí no hay coreografías, ahí no hay pasos inventados. Es algo que sale espontáneo en ese momento, algo que te salió espontáneo. En cambio, los bailes son coreografías y son cosas planificadas, hechas, inventadas. Entonces, yo decía, Señor, las coreografías no es una danza en el espíritu, es algo creado por el hombre. Y sí, muchas iglesias dicen, bueno, vamos a hacer esta coreografía para alabar al Señor y todo lo demás, para darle un homenaje al Señor. Pero tenemos que preguntarle al Señor si eso le agrada, si eso le gusta, si eso está bien, si eso está en la palabra, ¿entiendes? Si eso está bien, si a Dios le agrada, si eso le gusta. Le hago este ejemplo, es para que entendamos si lo que estamos haciendo a Dios le agrada, para que nos demos cuenta, para que reflexionemos. Le hago este ejemplo, es para que usted razone y piense, ¿me estoy comportando de la manera correcta? Porque lo pienso yo también me autoanalizo, me autoevalúo como iglesia que soy, porque soy iglesia, porque los miembros de la iglesia conforman la iglesia de Jesucristo, o sea, todas las personas que lo siguen. Y a Jesucristo le gusta que lo sigan como dice Él, no como piensa cada uno. Porque si cada uno sigue a Jesucristo como piensa, entonces no lo está siguiendo, sino que está haciendo conforme a su propia voluntad, a su propio entendimiento. Y nosotros tenemos que seguir a Jesucristo conforme a la palabra. Entonces, antes de hacer cualquier cosa, nosotros como ser humano, como iglesia, como hijos de Dios, pensemos, preguntémoslo a Dios, Señor, ¿te agrada? ¿Te gusta? ¿Es bíblico? Igualmente los organizadores eclesiásticos, la gente que dirige la iglesia, sea pastor, profeta, evangelista, misionero, diácono, apóstol, antes de introducir algo en la iglesia, vean si es bíblico, vean si a Dios le agrada, vean si viene de Dios, ¿no? Porque Dios a todos nos va a pedir cuenta, ¿verdad? Y sobre todo a las personas que dirigen la iglesia, más todavía, porque las personas que dirigen la iglesia dirigen una cantidad de personas, ¿verdad? Y en la palabra de Dios dice que un guía ciego que guía a otro ciego, ambos caen en el mismo hueco. Y Dios, si nos corrige, nos habla, es porque no quiere que seamos ciegos y no quiere que guiemos a otras personas siendo ciegos también. O sea, que no quiere que uno que no sabe bien las cosas enseñe a otro que no sabe nada, porque ambos van a tropezar. Es lo que dice el Señor. Por eso le hago estos ejemplos para que usted más o menos se dé cuenta, ¿verdad? Y todo es buscar de hacer lo que Dios quiere, ¿entiende? Lo que Dios dice. No es que estoy criticando a nadie, no quiero que nadie se sienta ofendido, no es que estoy juzgando a nadie, no. No es así, Dios lo sabe que es así, simplemente estoy predicando lo que el Señor me pone en mi corazón predicar y lo debo hacer, ¿verdad? Porque si Dios me manda a decir una palabra, yo la tengo que decir, ¿verdad? Entonces, no se ofenda a nadie, porque esto no es para ofenderse. Dios lo que quiere es corregirnos, y el que te ama te corrige. Yo he aprendido eso. Entonces, si usted tiene su Biblia, por favor, vamos a Romanos 12:2, Romanos 12:2, ¿verdad? Si ya la tiene, por favor, puede leer conmigo. Vamos a decirle al Espíritu Santo de Dios, danos sabiduría, danos entendimiento, discernimiento de tu palabra, amado Espíritu Santo, que yo no hable cosa que no venga de ti. Si yo voy a hablar algo que no viene de ti, entonces tú me dejas muda en ese mismo momento, que yo no hable, que yo no pronuncie la palabra, Señor, porque yo no quiero hablar en contra de ti y no quiero decir cosas que no vengan de ti. Que todo lo que yo diga, Padre, de mi boca, sean palabras puestas por ti, Padre de la gloria, porque yo quiero es predicar tu evangelio como lo dices tú, no como lo pienso yo ni lo creo yo. Padre, como dices tú, Padre de la gloria, bendito Rey, aleluya. Que el Espíritu Santo de Dios no me deje decir algo que sea contrario a lo que Él quiere, o que me lo estoy inventando yo, o que lo creo yo. No. Porque la palabra de Dios es delicada, y en la palabra de Dios dice que aquel que predique un evangelio diferente a lo que está escrito ahí sea anatema. Y la palabra anatema quiere decir maldición, o sea,
Entonces, si ya tiene lista la palabra, si tiene ya listo la Biblia ahí, tiene la palabra de Dios ahí en mano, entonces nos vamos a ir a Romanos 12:2 y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y dice así: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. O sea, no nos adaptemos a las cosas de este mundo. Nosotros como hijos de Dios no nos podemos adaptar a las cosas del mundo. No podemos conformarnos a imitar cosas mundanas. Es decir, hacer lo mismo que hacíamos antes de estar en Cristo Jesús, de haber aceptado a Jesucristo, o hacer lo mismo, ¿verdad? Ya siendo cristiano, hacer lo mismo que hacen las demás personas que todavía no han aceptado a Jesucristo, que son pecadores, y que estamos imitando lo que ellos hacen. Entre un cristiano y una persona que no es cristiana tiene que haber una diferencia. No estoy juzgando al que no es cristiano, al contrario, el que no lo es, acepte a Jesucristo, bautícese, sea lleno del Espíritu Santo y pase usted también a formar parte de la iglesia de Dios, de los hijos de Jesucristo. Pase de las tinieblas a la luz, pase del pecado al arrepentimiento, al perdón y reciba a Jesucristo en su corazón. Pase usted también a ser un hijo de Dios, por favor. Entonces, dice así: no os conforméis a este siglo, o sea, no nos igualemos, no sigamos haciendo el pecado. Si ya usted es una persona cristiana, ¿verdad?, que ya aceptó a Jesucristo, un ejemplo, le voy a hacer un ejemplo. Si usted sabe que no puede fumar, usted va a seguir fumando. Si usted sabe que no puede alcoholizarse, usted lo va a seguir haciendo. Si usted sabe que no puede ir a la discoteca a bailar, usted va a seguir yendo a la discoteca a bailar. Si usted sabe que no puede decir grosería, ni mentiras, ni malas palabras, ni blasfemia, la va a seguir diciendo. ¿Se da cuenta? A eso se refiere el Señor. Quita todo lo malo que hay en ti, porque ya eres mi hijo, ya te convertiste, ya me aceptaste como único y suficiente Salvador. ¿Vas a seguir cayendo en lo mismo? Y en las iglesias, en el templo, en la estructura, ¿verdad?, en la casa de oración, no debemos introducir cosas que no le agradan a Dios, sean objetos materiales o sea introducir doctrinas que a Dios no le agradan, que no vienen de Dios, porque ya está la doctrina de Jesucristo, que es la verdadera, la real. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a querer meter otras cosas? Ya no es perfecta la doctrina de Jesucristo, como Él la ha predicado en su palabra, como Dios ha establecido que tiene que estar su casa de oración, que tiene que estar su templo. Entonces, ¿qué más queremos nosotros inventarnos y meter ahí adentro si ya la Biblia lo dice todo? Y mire, mientras yo leía esto, ¿no?, este versículo y los demás versículos que se los voy a leer, no se los voy a leer todo lo que dice cada iglesia. Vaya al libro de Apocalipsis y lea las 7 iglesias y pídale sabiduría y entendimiento al Señor. No se las puedo yo decir, leerle todo el texto porque me alargo, ya voy a tener 20 minutos. Leyendo todo tuve una reflexión y le escribí, porque siempre Dios me da reflexión, o sea, siempre leyendo Dios me da palabra, estudiando la palabra. Y mire lo que dice aquí, dice: los hijos de Dios, es decir, la iglesia de Jesucristo, no debe adaptarse, no debe imitar, no debe seguir y mucho menos introducir en la sana doctrina de Jesucristo costumbres, tradiciones, modas mundanas y carnales, porque ¿qué diferencia existiría entre un cristiano y uno que no conoce de Cristo si el llamado cristiano o hijo de Dios se comporta igual que un mundano, o sea, que un pecador o un impío? ¿Qué diferencia habría? No habría ninguna diferencia. Si nosotros siendo cristianos hacemos lo mismo que hace una gente pecadora que no quiere recibir a Cristo, que no quiere recibir a Dios, si nosotros hacemos lo mismo, seguimos en lo mismo, ¿qué diferencia hay? ¿Qué cristianos somos? Somos unos cristianos falsos, hipócritas. Eso es lo que seríamos, ¿no? Entonces dice, no existiría ninguna diferencia. No existiría entre nosotros y un pecador ninguna diferencia que nos pueda distinguir, que nos pueda identificar. Si nos vestimos iguales como nos vestíamos antes,
todos ahí mostrando lo que tenían, lo que no se tiene que mostrar, o muy ligeros de ropa, o si seguimos hablando de la manera que lo hacíamos antes, o si seguimos haciendo cosas malas como antes de que nos bautizáramos, o si seguimos imitando las cosas del mundo, como que si no nos hubiésemos bautizado. ¿Qué cristianos somos? No somos ningunos cristianos nada, cristianos nada más de boca, de palabra, más no de hecho. Y dice, ¿cómo se identificarían? ¿Cómo nos vamos a identificar? ¿Cómo vamos cómo la gente nos identifica a nosotros como hijos de Dios? Si vivimos una vida imitando las modalidades del mundo e introduciendo en los templos cristianos falsas doctrinas de hombre, que lo único que van a hacer es que se tuerza el verdadero evangelio y que la iglesia del Señor se llene de anatemas, apostasías, de herejías, los cuales Dios aborrece. Entonces no seremos verdaderos siervos e hijos de Dios. No lo vamos a hacer porque estamos haciendo todo lo contrario que a Dios no le agrada, que a Dios, todo lo contrario, o sea, lo que a Dios no le agrada. Y tampoco podemos ser una iglesia tibia. Hago la mitad de lo que a Dios le agrada y la otra mitad hago lo que a mí me gusta. Entonces, ¿qué iglesia somos? Entonces, busqué el significado de falsa doctrina, busqué el significado y dice así: una falsa doctrina se presenta de diferentes maneras, pero sus enseñanzas siempre niegan la identidad de Dios. Por ejemplo, niegan a un Dios creador, niegan los requisitos de Dios, niegan que Jesús es el único camino a Dios, niegan a veces hasta el Espíritu Santo, porque hay lugares templos donde no reconocen al Espíritu Santo. Niegan que Jesús es el único Hijo de Dios. Niegan a un Dios amoroso, entre otras cosas. Entiéndase que todo lo que va en contra de Dios y su palabra es una falsa doctrina. Por eso, antes de hacer una cosa, tenemos que primero buscar aquí para ver. Si no, un áctimo. Un momento. Pido disculpas, lo que pasa es que estoy haciendo estos videos en mi habitación y a veces me vienen a tocar la puerta, justamente cuando estoy haciendo los videos. Pido disculpas. Bueno, entonces como les seguía diciendo, tenemos que preguntarle primero a Dios si lo que estamos haciendo a Él le gusta. Entonces le voy a leer en el libro de Apocalipsis lo que Dios le dice a las iglesias. Le voy a leer nada más, digamos, un pedazo de cada versículo, porque no puedo leerlo todo porque me extiendo demasiado en el video. Tendría que hacer varios videos para poder explicar, porque el tema de las 7 iglesias es largo. Bueno, en el libro de Apocalipsis habla de 7 iglesias, que son la iglesia de Éfeso, iglesia de Esmirna, iglesia de Pergamo, iglesia de Tiatira, iglesia de Sardi, iglesia de Filadelfia, iglesia de Laodicea. 7 iglesias. Entonces, busque por favor Apocalipsis 2:7. Apocalipsis 2:7. Y dice así: el que tiene oídos, oiga. O sea, escucha lo que Dios te dice. El que tiene oído, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cuando dice el Espíritu, se está refiriendo al Espíritu Santo. Dice: al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Cuando el Señor dice al que venciere, se está refiriendo al que cumpla, al que haga la voluntad de Dios, no solamente de palabra, sino de hecho, al que viva la palabra de Dios como dice en su palabra, no como dice el ser humano, como dice en su palabra, porque hasta los grandes líderes tienen que someterse a la voluntad de Dios. Para nosotros someternos a los líderes se tienen que someter a Dios, porque si los líderes no se están sometiendo a Dios, entonces ¿cómo nosotros nos vamos a someter a los líderes? Si el que está por encima de todo el mundo es Dios y el que no se equivoca jamás es Dios, y para nosotros ser buenos líderes tenemos que tener la enseñanza de Dios, de nuestro Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Entonces se da cuenta por qué le digo que no nos podemos inventar cosas para irle a enseñar a otros.
que no nos podemos apoyar en nuestro propio entendimiento. Ah, bueno, a mí me parece, yo creo, yo pienso que es así, a mí me gusta. Entonces yo voy a introducir esta doctrina en la iglesia, pero ya usted revisó en la Biblia si eso que usted está pensando decir, hacer o meter en la iglesia, en el templo, en la estructura, viene de Dios. Ya usted le pidió al Espíritu Santo que se lo revelara. Entonces, o como usted está viviendo su vida, ¿le parece que es correcta? Yo también me hago esa pregunta. Yo todos los días le digo, Señor, corrígeme, Señor, cámbiame, Señor, transfórmame, Señor, renuévame la mente. Ayúdame a pensar como tú quieres que yo piense. Jesucristo, tú eres el mejor maestro, háblame. Y esto lo dice al final, diciéndole a cada iglesia que se corrija, que cambie y que al que venciere, ese es el que va a ser salvo, el que haga la voluntad de Dios. Ese es el que va a tener un galardón. Ese es el que va a estar escrito en el libro de la vida. Ese es el que va a ser salvo. Yo nada más le estoy leyendo una parte, pero yo quiero que usted por favor se vaya al libro de Apocalipsis y lea lo que Dios le manda a decir a cada iglesia. Que le dice, dile al ángel de cada iglesia, ¿verdad? Lo que tiene en contra, lea eso, lo que el Señor tiene en contra de cada iglesia y lleve eso que dice ahí a la iglesia de hoy en día, porque hay gente que dice, bueno, pero eso es a la iglesia de ese tiempo, a la iglesia de esos días, a la iglesia de ese periodo. No, también es a la iglesia de este tiempo, a cada uno de nosotros, a cada líder. También está hablando a la iglesia de este tiempo. Dios ahí está hablando lo que tiene en contra de cada iglesia, pero también está hablando de que al que venciere el pecado, al que venciere la falsa doctrina, al que venciere lo malo, al que se apegue al 100% lo que dice en la palabra de Dios, como Dios lo dice, a ese, al que venciere, el Señor Jesucristo le va a dar su galardón y va a tener la salvación. Porque nos bautizamos en el nombre poderoso de Cristo Jesús, somos llenos del Espíritu Santo, pero si seguimos pecando, ¿usted cree que vamos a ser salvos? Ahí nosotros estamos rechazando la salvación con nuestro pecado. ¿Y usted cree que Dios no va a dejar entrar en el cielo? Si en la palabra de Dios dice que ninguna cosa inmunda entrará al reino de los cielos. Si ya usted se bautizó y es cristiano y sigue pecando, usted es inmundo. Igualmente yo, si sigo pecando, soy inmunda. ¿Me va a dejar entrar Dios al reino de los cielos? Hagámonos esa pregunta, porque a veces no nos hacemos esas preguntas. En Apocalipsis 2.11 dice, y esto le está hablando a la iglesia de Esmirna. El primer versículo que leí le estaba hablando a la iglesia de Éfeso. Ahora le está hablando a la iglesia de Esmirna. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. No sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Ve? A cada una le está diciendo algo. Luego leemos Apocalipsis 2.17. Apocalipsis 2.17, y aquí se está refiriendo a la iglesia de Pergamo. Y dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. ¿Se da cuenta? Dios ahí le está diciendo a cada iglesia, tu galardón, lo que te voy a dar, tu galardón, según tu comportamiento, según cómo hiciste en la tierra, cómo te comportaste, tú vas a tener un galardón. Entonces tratemos de comportarnos como Dios quiere, no como nosotros creemos. Habla ahora a la iglesia de Tiatira. Iglesia de Tiatira, Apocalipsis 2.26 dice, al que venciere y guardare mis obras, al que venciere y guardare mis obras. Se da cuenta, las obras de Dios, no las obras que a nosotros nos gustan, las obras de Dios. Dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Pero al que haga la obra de Dios, como Dios quiere, no como a uno le parece o como uno cree. Iglesia de Sardi, dice, Apocalipsis 3.5 dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida,
¿Se da cuenta? Nosotros podemos estar escritos en el libro de la vida, pero si nosotros manchamos nuestras vestiduras, o sea, nuestro cuerpo, que es el templo y la morada del Espíritu Santo, y hacemos pecados, o sea, pecados, dopo de haber sido bautizado, Dios va a borrar nuestro nombre del libro de la vida. Entonces mantengamos nuestro nombre en el libro de la vida comportándonos bien. ¿Se da cuenta? Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es decir, Dios escribe nuestros nombres, ¿verdad?, en el libro de la vida. Pero si nosotros empezamos a comportarnos mal, Dios lo borra, porque lo dice aquí, dice, y no borraré. Quiere decir que puede ser borrado, porque dice, y no borraré. Quiere decir que puede hacer lo contrario, lo puede también borrar, porque Dios hace como quiere, ¿no? Si nosotros nos estamos comportando, Él puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. Y en la palabra de Dios dice que el que no se hallare escrito en el libro de la vida no será salvo. Me acuerdo de un versículo donde creo los apóstoles le decían al Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios y los demonios se nos someten. Y ellos estaban alegres y felices y le decían a Jesús que podían echar fuera demonios y que los demonios se les sometían. Y Jesús le contestó, ustedes se maravillan por esto, ustedes se alegran por esto, más bien preocúpense porque sus nombres estén escritos en el libro de la vida. O sea, que no nos preocupemos porque hacemos grandes obras. Sí, eso está muy bonito, las grandes obras. Pero no somos salvos por obras, somos salvos por gracia. Y nos tenemos que ocupar de que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo se escribe nuestro nombre en el libro de la vida? ¿Cómo Jesucristo lo escribe? Con nuestro buen comportamiento, con nuestra obediencia, con nuestra santidad. Con la santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor, lo dice en su palabra. Ahora, Iglesia de Filadelfia. Apocalipsis 3:12, Iglesia de Filadelfia, Apocalipsis 3:12 dice, al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, Dios te está diciendo lo que te va a dar si te comportas bien, lo que me va a dar a mí si me comporto bien. Apocalipsis 3:21, Iglesia de la Odisea. Apocalipsis 3:21, Iglesia de la Odisea. Dice así, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, es decir, a todos los hijos de Dios, independientemente del templo donde usted asiste. Lo importante es que en el templo que usted asista se predique la sana doctrina de Jesucristo y no hayan introducido cosas que a Dios no le agradan. ¿Y cómo usted puede saber si en su iglesia hay cosas que a Dios no le agradan? Lea la Biblia y pídale revelación al Espíritu Santo. Y va a saber. Y si usted se da cuenta, pues puede acercarse a sus pastores y decírselo. Y si usted se acerca a sus pastores y se lo dice, le dice, mire, pastor, leyendo la palabra, ¿verdad?, en oración, he recibido del Espíritu Santo que aquí hay algo que no es correcto, porque a veces no se hace con la mala intención introducir algo. A veces se hace por ignorancia porque no se sabe, pero si usted se da cuenta, diríjase a sus pastores y dígaselo. Si sus pastores no lo escuchan, ya usted cumplió con dar la palabra, ya usted cumplió con decirla. Ya si ellos no lo toman en cuenta, ya ellos sabrán, ¿verdad? Porque cada uno vamos a dar cuenta, incluyendo los pastores, los evangelistas, los misioneros, todos. Entonces, mire, lea Apocalipsis, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Sí, Apocalipsis del 1 al 3. Ahí habla de las 7 iglesias. Ok, puede leer del 1 al 3, todo el capítulo 3. Ahí le habla de las 7 iglesias y
El capítulo 1 inicia con el título Revelación de Jesucristo, porque era Jesucristo el que hablaba. Entonces, léalo, por favor. Léalo. Léalo, porque aquí habla de la visión que tuvo Juan, porque fue Juan que tuvo esta visión. Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis y tuvo la visión de lo que el Señor, ¿verdad?, le estaba diciendo para que le dijera a las iglesias. Entonces, léalo para que usted mismo vea, para que usted mismo se dé cuenta, ¿verdad? Lea cada iglesia para que usted se dé cuenta y para que lea lo que Dios tiene en contra de cada iglesia. Entonces usted lleve todo a este tiempo y diga: Señor, ¿qué hay dentro de mí que no te gusta? ¿Qué hay dentro de mí que no te agrada? ¿Qué hay dentro de mí que no te parece bien? Dime que estoy haciendo mal porque yo soy tu iglesia, quiero saber. O sea, cada uno evalúese a sí mismo. Igualmente los líderes de la iglesia, llámese pastor, evangelista, misionero, el cargo que tenga en la iglesia, hágase una autoevaluación, porque el hecho de que nosotros enseñemos a otros no quiere decir que ya lo sabemos todo. Yo cada día aprendo más, pero le pido al Señor que me dé sabiduría y entendimiento cada vez que voy a predicar su palabra, porque no quiero predicar algo contrario, ni quiero inventarme las cosas. Yo no quiero eso. Yo no quiero estar hablando por mi propia boca lo que yo pienso. Yo quiero hablar lo que dice aquí. Por eso cada vez que voy a hacer un video le digo al Espíritu Santo: ayúdame. No me dejes hablar cosas que no venga de ti. Mejor en ese momento tú me dejas así calladita, para que yo no diga algo que vaya en contra de tu palabra, para que yo no vaya a cambiar lo que dice aquí. Porque hay que tener temor a Dios cuando uno va a hablar de su palabra, que uno no se esté inventando cosas. Hay que tener temor y respeto a la palabra de Dios. Dios los bendiga grande y poderosamente. Este video se me extendió casi 40 minutos, pero gloria a Dios, porque di la palabra y quizás, si Dios quiere, ¿verdad?, pueda hacer varios videos hablando de cada iglesia y explicando cada versículo del texto de que se refiere a cada iglesia. Me gustaría hacerlo. Voy a ponerme en eso, o sea, a estudiar más, ¿verdad?, para que Dios me dé sabiduría y entendimiento para poderle transmitir de manera correcta el mensaje. Y usted también ore por mí, para que Dios me dé más sabiduría y más discernimiento, para que yo pueda, ¿verdad?, hablar. No crea usted que es fácil que yo me siento aquí a predicarlo, no. Le pido sabiduría y entendimiento a Dios, porque entiendo que soy un ser humano, entiendo que la sabiduría que está aquí es de Dios. Entonces yo necesito entenderla, discernirla para poder transmitirla, para no decir una cosa por otra. Entonces, Dios lo bendiga. Dios le bendiga grande y poderosamente. Un beso y un abrazo. Los quiero mucho. Chao.